Para estudiar el aparato urinario, doctor, todos los tipos de imágenes que usted conoce se los puede utilizar, desde la radiología convencional hasta la resonancia magnética. Pero el método de imagen, el gold estándar para el aparato urinario, ahorita, señores, se llama UroTC. Y usted va a aprender hoy día a diagnosticar el UroTC. La gran ventaja, doctor, es que el UroTC no requiere medio de contraste. Y la mayoría de las patologías renales son por obstructivas o musculares. Ahora, empecemos con lo más elemental. La radiografía singular sirve para estudiar el aparato urinario, obvio que sí sirve. Deben de recordarse que los cálculos renales, a diferencia de los cálculos de la vesícula biliar, el 85% son de oxalato de sulfato de calcio. Eso significa que usted lo va a ver en una simple radiografía. El único problema para diagnosticar es que los cálculos renales, para ser visibles en una radiografía, requieren de que el tamaño oscile entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Cálculos menores de ese tamaño solamente lo podemos diagnosticar por tomografía o por ultrasonido. Lo que así que la radiografía convencional de 3 milímetros. También deben de recordar que existe un 15% de cálculos que no se van a ver en una radiografía independientemente del tamaño. Esos son los cálculos de ácido úrico, de estrurita, de cistina y o de sanguina. Esos cálculos de ácido úrico generalmente los sufren las mujeres y están directamente relacionados con infección de vías urinarias. Eso en la radiografía simple de abdomen. Ahora, existe el siguiente método de imagen que fue muy utilizado en los años 60, en los años 70, y desde que apareció el UroTC prácticamente cada día lo pide menos, y usted va a ser testigo de cómo ese método de imagen va a desaparecer. Todavía los médicos que son mayores que mi persona todavía lo siguen utilizando, por eso que se lo pide. ¿Cuál es el método de imagen? Se denomina urograma esclerótico. El urograma esclerótico va a utilizar medio de contraste. El urograma esclerótico sirve para dos cosas. Primero, para las patologías renales. Y segundo, no solamente me sirve para una patología renal, sino que el urograma esclerótico también me permite ver la función del riñón. La función del riñón es el único método de imagen que valora no solamente patología, sino que también valora la función del riñón. ¿Cuál es el inconveniente del urograma excretorio? Que acordarse que los riñones son órganos retroperitoneales. Significa que si usted en este momento me come guatita, pan, arroz, Coca-Cola, lo que usted quiera, y después a la 1 de la mañana tiene un cólico renal, lo primero que te voy a hacer es una radiografía. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Que tu intestino está totalmente sucio, lleno de aire, lleno de caca. Por lo pronto, no voy a ver ni el cálculo y no voy a ver los riñones. Ese es el inconveniente. ¿Por qué? Porque para hacer el urograma excretorio, el paciente tiene que tener el intestino limpio. Por lo pronto, si me llega un paciente con cólico renal a las 3 de la mañana y el médico me pide un urograma excretorio, si el paciente está sucio, no lo puedo hacer. Y también, ¿cuál es el inconveniente? Solo se han puesto a imaginar, si me llega un cólico renal, le digo, ¿sabe qué? Tómese aceite de ricino, leche de magnesia, de un polar, lo que sea para evacuar. Si se puede imaginar, el paciente está con cólico renal y de paso tú le mandas un laxante para que me venga con dolor de culo para hacerse el examen. Tú no le vas a hacer eso ahí pues, al paciente. Ese es el principal inconveniente. Por lo pronto, si es que el paciente está limpio, procedo a hacer el urograma excretorio. De ahí la gran ventaja de la UroTC. No me importa lo que hayas comido, no me importa lo estreñido que estés,
que yo voy a ver el cálculo y voy a ver los riñones sin necesidad de meter medios de contraste y sin necesidad de darle un laxante. Hablemos del urograma excretorio. Entonces, si pide el urograma excretorio, consiste en que yo te voy a administrar un medio de contraste. Ese medio de contraste a dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso te voy a inyectar, en otras palabras, entre 50 a 100 centímetros cúbicos de medio de contraste te voy a inyectar. Una vez que yo te inyecto el medio de contraste, tomo radiografías secuenciales, la primera a los 5 minutos, la segunda a los 15 y la tercera radiografía a los 30 minutos. Deben de recordar que si yo estoy inyectando el medio de contraste y quiero ver los riñones, el medio de contraste primero tiene que llegar al riñón. Una vez que llega al riñón, se debe de filtrar. Y una vez que se filtra, se excreta. Por lo pronto estoy viendo cómo el riñón funciona. Hablemos. La llegada del medio de contraste al riñón se denomina fase secretora, fase arterial o fase nefrográfica. Los tres significan lo mismo. La llegada del medio de contraste tiene que ser simultánea y el tiempo máximo de llegada del medio de contraste al riñón es de 3 minutos. 3 minutos. Si llega más allá de ese tiempo o un riñón se opacifica más rápido que el otro, significa que está retrasada la opacificación, hay un problema. Y el problema generalmente es prerrenal, es decir, a nivel de la arteria. Y eso hay que investigar. Una vez que llega el medio de contraste al riñón, se va a filtrar y se va a excretar. ¿Cómo sabemos que se excreta? Porque van a aparecer las opacificadas, las estructuras excretoras. ¿Cuáles son las estructuras excretoras? Los cálices, la pelvis renal, el ureter y la vejiga. Si yo veo esas estructuras, significa que el riñón está excretando. ¿Qué estoy viendo? Que si el riñón funciona o no funciona. Porque si ya está eliminando, significa que ese riñón funciona. Ahora, si la fase arterial dura 3 minutos, ¿cuánto tiempo dura la fase excretora? La fase excretora dura hasta 24 horas. Es decir, el riñón tiene 24 horas para continuar eliminando el medio de contraste. Si a las 24 horas el riñón ni fu ni fa no da señales de función, eso se denomina riñón mudo. Eso se llama riñón mudo. Y un riñón mudo significa riñón muerto, que no funciona. Ahora, volvamos a la técnica. Te dije que tomaba radiografía 5, 15 y 30. Hasta ahí paramos. Luego la siguiente radiografía, todas se toman simple el abdomen acostado. La siguiente radiografía va a ser cuando el paciente, hombre o mujer, diga o tenga ganas de orinar, es decir, se toma con vejiga llena. Pero aquí va a haber una variación. Si es hombre, la radiografía con vejiga llena se la toma acostado. Una vez que tomo esa radiografía, lo mando a orinar. Y luego se vuelve a acostar y tomo una radiografía PN. Mujer. En la mujer hay un cambio. La radiografía con vejiga llena la tomo de posición de pie. La radiografía con vejiga llena la tomo de posición de pie. Lo mismo, la mando a orinar y luego regresa a acostarse para tomar la radiografía PN. En ese momento termino yo el examen. ¿Cuánto tiempo demoro ese examen? Entre 45 minutos a 1 hora. Mientras que el libro TC, ¿cuánto tiempo dura? 30 segundos. Ahora,
¿Por qué acostado? ¿Por qué de pie? Acostado, porque el hombre hoy estudia el levantamiento de la pared posterior de la vejiga por la próstata en los casos de hiperplasia. Si me levanta la pared posterior de la vejiga, el paciente no va a orinar 100%, sino que va a haber un porcentaje de retención de orina. Para eso es la radiografía PM. En la mujer, ¿por qué tomo la radiografía en posición de pie? Porque todas las mujeres, todas, sin excepción, sobre todo las grandes, que ya no se ven, las grandes multíparas, 5, 6, 7 hijos, ya no se ven, independiente de parto o independiente de cesárea, van a tener lo que se denomina descenso-obesidad. Unas tienen más, otras tienen menos. Las que tienen más están jodidas porque apestan a berraca. ¿Sí saben qué es berraca? Orina, es cuando te mojan los pantalones, como huelen a berraca. Eso se llama orina. Esas son las mujeres que usted ha escuchado que dicen que no pueden ir al cine, no pueden ir a ninguna obra, no pueden ir a ninguna comedia, no pueden ir porque se les sale la orina. O lo que lo dicen en las reuniones, puta, esa película estuvo tan buena que me oriné, que se me salía la orina. Por eso. Estamos, todas tienen ese porcentaje de descenso, unas más, unas menos. ¿Quién tiene más? Aquellas vagas que en toda su vida no pisan o no pisaron alguna vez con un gimnasio. Cuando usted, mujer, vaga, más trabajo de brazo, más episiotomía, van a debilitar el piso pélvico. Y si no haces ejercicio, los músculos del perineo se te llenan de grasa. Y si eres de la que te aguanta la gana de orinar, la vejiga pesa, se cae. ¿Qué tienes que hacer? Ahorita que estés pollita, ahorita que tienes todas las hormonas 0 kilómetros, usted se pone a hacer pesa, verá que su punto de desarrollo masa muscular. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecer el piso pélvico. ¿Qué ejercicio? Peso muerto, sentadilla, ¿qué se llama? Estocada, hip thrust, la nueva máquina que levantas el pompi, pesadilla con pompi, peso muerto con una pierna adelante, otra atrás, en otras palabras, spinning, fortalecer el perineo. Caso contrario, su condena es apretar a berraco y a usar sangrantes. Dígame, doctora. Pero también es que levantan demasiado y eso. No. Las que levantan demasiado, doctora, lo que van a tener es hernias inguinales. Eso es otra cosa. Pero nada, yo lo he dicho, levantar peso muerto, peso, o sea, se le sale el útero, se le sale la vejiga. ¿Ya sale la vejiga? No, se le sale la vejiga, eso es otra cosa, eso por un gran aumento de la presión. Pero lo que yo quiero decir es el descenso. ¿Estamos de acuerdo, doctores? La chica, ya saben. Ok, listo, veamos, doctores, el urograma. La primera radiografía es una simple abdomen, ya te dije para qué, para ver si hago o no hago el examen. En este caso, mira, hay un submarino atravesado, pero veo el riñón por aquí, veo el riñón por acá. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Por qué? Hueco pélvico redondo. Varón, hueco pélvico triangular. Entonces, mira, la primera radiografía, 5 minutos. Y ya veo que el riñón, este riñón, mira, tengo las estructuras excretoras. ¡Ojo! Usted le dije que el medio de contraste cuando llega al riñón se llama fase arterial. ¿Y cuánto dura? 3 minutos. Si la primera radiografía es a los 5 minutos, ¿estudio la fase arterial en un urograma excretorio? Respuesta, no. La primera radiografía va directamente a la fase excretora. Para la fase arterial, estudio con otro examen que ya mismo se lo vamos a ver. Pero la primera radiografía es a los 5. Entonces, para que tú veas aquí 5 minutos y acá veamos la que sigue, 15 minutos. Acá sabemos que ya está excretando. ¿Por qué? Porque
porque estamos viendo estructuras excretoras. ¿Cuáles son? Cáliz, pelvis, ureter, vejiga. Listo, anatomía. ¿Cuánto debe medir el riñón? 10 centímetros, pone 11 a rajatabla. Riñón grande, 13 o 14, patológico. Busca el contrario. No busques por qué está grande el riñón. No, busca el otro lado siempre. Tamaño del riñón, 10. Si tú tienes un riñón de 13 o 14, busca el otro lado siempre. Y ahí vas a tener la respuesta por qué el otro riñón está grande. Estructuras excretoras. ¿Cuáles son las estructuras excretoras? Empecemos, los cálices. ¿Cuántos cálices hay? 3. Superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. ¿Pero qué tipo de cáliz? Los mayores. Superior, medio e inferior. Ahora, fíjate en el cáliz superior. La punta de los cálices inferiores tienen una forma de copita. Mira, copita, 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 copita. Cada cáliz mayor tiene 3 o 4 de esas copitas. ¿Cómo se llaman esas copitas? Cálices menores. Vean la forma de los cálices menores. ¿Ok? Cuando esos cálices pierden la forma y usted ve bolas, pero así, de verdad te digo, bolas blancas, eso se llama hidronefrosis, que es una obstrucción crónica severa del riñón. Si pierden esta forma de copa y se ven bolas, eso se llama hidronefrosis. Sigamos. Los cálices mayores, ¿a dónde desembocan? A una estructura triangular con base hacia el riñón y vértice hacia el ureter, que se denomina pelvis renal. De ahí que continúa el ureter. Tamaño del ureter, 35 a 40 centímetros de longitud. Diámetro del ureter, 5 milímetros. ¿Qué significa? Que los cálculos menores de 5 pasan. Segmento del ureter, 4. Odio, cuando al estudiante le toca un cálculo en urograma, yo odio que me digan, o lo mismo cuando está en el UroTC, que el cálculo se encuentra entre L2 y L3. No, doctores. Usted tiene que mencionar el segmento del ureter que está donde se encuentra el cálculo. El ureter tiene 4 segmentos. Pelvis renal, hasta antes del sacro. Todo esto, miren. Todo esto, segmento lumbar del ureter. Si quieres exquisito, proximal, medial, distal. Proximal, medial, distal. Segmento lumbar del ureter. Segundo segmento, delante del sacro. ¿Cómo se llama? Segmento ilíaco. También esa zona se la conoce como el cementerio de los cálculos. ¿Por qué? Porque un cálculo es radiopaco, ¿no ven que es calcio? ¿Y qué tengo aquí atrás? El sacro, que es calcio. Como ya he preguntado toda la semana y no saben, hay un signo radiológico que se denomina signo de la silueta, que tenías que haber estudiado cuando viste Tora, que significa que cuando dos estructuras de la misma densidad radiológica entran en contacto, sus bordes se borran. Por lo pronto, cálculo, calcio, sobre un fondo de calcio, los bordes se borran, significa que el cálculo, si está en este segmento de aquí del ureter, no lo veo. ¿Qué tengo que hacer para ver un cálculo? Sé que está en esta zona de aquí, tomar radiografías oblicuas, que me va a permitir ver el ureter por aquí. ¿Estamos? Entonces, por esto se llama la zona del cementerio del cálculo, el segmento ilíaco. Una vez que salgo de esta zona, ¿a dónde entra el ureter? Al hueco pélvico. Entonces, eso se llama segmento pélvico del ureter. Finalmente, el último segmento no lo voy a ver. ¿Por qué no lo veo? Porque para ese momento la vejiga está llena de contraste y no lo veo. Es cuando el ureter se mete en la vejiga y transcurre por dentro de la vejiga. Eso se llama segmento intramural del ureter.
Entonces, 4 segmentos: lumbar, ilíaco, pélvico y el intramural, que no lo vas a ver. Ahora, esos segmentos del ureter. El ureter tiene 3 sitios estrechos, que el calibre de 5 se reduce a 4 o se reduce a 3 milímetros. Y en esos 3 sitios se quedan los cálculos. Y usted los tiene que localizar en estos 3 sitios. ¿Cuáles son los 3 sitios de estrechez anatómica, no patológica, anatómica del ureter? Primero, mira, la unión de la pelvis con el ureter, unión pélvica ureteral. Segundo sitio, si por aquí viene la aorta, aquí se bifurca en un vaso ilíaco y el vaso ilíaco cruza por aquí. Ahora, si esta es la arteria ilíaca, el ureter viene por delante del músculo psoas. El ureter no pasa por debajo de la arteria ilíaca, sino que viene, choca con la arteria ilíaca, se acoda para arriba, sigue, pasa por la parte ventral de la arteria y baja. Es decir, aquí hace un bucle. Ese bucle, ahí la curva, disminuye el calibre. ¿Cómo se llama? La bifurcación de los vasos ilíacos. Segunda zona de estrechez a nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos. Y tercero, y la última parte, el segmento intramural del ureter. Ahí se quedan los cálculos, cuando ya está entrando a la vejiga. Seguimos, señores, ¿qué tengo aquí? La vejiga urinaria. Aquí, este paciente, mira, 30 minutos. Saben muy bien que la de 30 minutos todos son acostados. ¿Ok? Pero como es mujer, espero que la vejiga esté en reflexión. Como está en reflexión, acá, la tomo en posición de pie. Miren, posición de pie. Pregunta. La vejiga rebasó la sínfisis del pubis. Me imagino que sí saben qué es sínfisis del pubis, ¿no? Rebasó la sínfisis del pubis. Pasó la sínfisis del pubis. Respuesta: no. Significa que no tiene descenso. Para que veamos descenso, la vejiga tiene que pasar, ¿qué es la sínfisis del pubis? 2 centímetros para abajo, para decir descenso vesical, grado 1, grado 2, grado 3. Y los de grandes descensos, la arteria de la vejiga adopta forma de lágrima o de gota suspendida. ¿Entendieron? O sea, que una gota como se suspende, igual esa forma se llama gota suspendida o vejiga en lágrima, que te indica descenso. Pero como este paciente no tiene descenso, evaluamos la segunda parte. Vean solo al ojo. Vean la capacidad de esta vejiga. ¿Estamos? Veanla. La siguiente radiografía es después de orinar. Mira aquí antes y mira después de orinar. Te pregunto, a simple ojo, ¿la paciente está reteniendo orina de forma importante? La respuesta obviamente es no. Si usted me dice, no, eso, yo no tengo ojo para ver eso de ahí, ok, saque el volumen con esta vejiga y haga una regla de 3. ¿Cómo se saca el volumen? Ya se lo he enseñado. Las 3 dimensiones del espacio multiplicado por la constante de 0 a 52. Antero-posterior, transversal y sagital. Esas medidas en centímetros lo multiplican por 0,52. Voy a poner un ejemplo. Este de aquí sería 100 cc. Lo mismo hacemos acá. Te doy el ejemplo. 10 cc. Ya, 100 cc es de esta vejiga, el volumen. El 100% es de esta vejiga, 100 cc. Entonces multiplica 10 por 100 dividido para 100, significa que esta paciente, ¿cuánto está reteniendo? 10%. Ahora, doctores, todos nosotros, ¿es normal que retengamos orina? ¿Hasta qué porcentaje usted considera que es normal que retenga orina? ¿O tiene que orinar 100%? Todos retenemos orina. Se considera normal el porcentaje de retención, doctores, hasta 30%. Hasta 30%.
Los varones que retienen orina por HPV generalmente retienen por encima del orden del 50%. Y tú te vas a dar cuenta porque los varones se levantarán 2 veces, 3 veces o 4 veces de madrugada a orinar. Punto. Como aquí ya terminó, no hay retención, doctores, en ese momento, finalín del examen. ¿Alguna pregunta del urograma? ¿Por qué finalizo? Porque el medio de contraste llegó, se filtró, se excretó, en micción completa, en represión y en PM, el examen completo. Entonces, el urograma, ¿qué me evaluó? Forma, tamaño, característica y función del riñón. Funcionó ese riñón, está operativo. Punto. Ahí muere el asunto. Ahora, pero existe una variante. ¿Qué pasa si un riñón se fue de largo y el otro riñón a nadie? No da señales de vida, pero él sabe que tiene 2 riñones. Y tú estás viendo que tiene 2 riñones. Si a los 40 minutos vemos que no hay señal de vida, hacemos radiografías secuenciales con múltiplo de 3 y se deja de llamar urograma excretorio y se pasa a llamar urograma retardado. ¿A qué se llama urograma retardado? Que voy a tomar radiografía a la hora, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, 15, 18, 21, 24 horas. En otras palabras, voy a cazar la eliminación del contraste de ese riñón que no está funcionando. Si llego yo hasta las 24 horas y no da señal de vida, a usted ahí sí, con toda claridad, doctores, dice que ese riñón es nulo. Ese riñón no funciona. ¿Cuáles son las contraindicaciones de un urograma excretorio? Ninguna, solo son relativas hacia el medio de contraste. Tú le puedes hacer a cualquier persona, pero si tiene alergia al medio de contraste o las pruebas previas al hacer el examen le pedimos creatinina y la creatinina está elevada, es obvio que no puedo hacer un examen, no puedo administrarle medio de contraste. ¿Cómo se llama el urograma excretorio? Tiene varios nombres. Urograma excretorio, urograma descendente o pielografía intravenosa. Los 3 significan lo mismo. Urograma ascendente. Ya ese examen lo hacen los urólogos en quirófano porque este se hace con anestesia raquídea. Se lo lleva en quirófano y se introduce un citoscopio. Se llega a la vejiga, se vemos el trígono vesical. Una vez que veo el trígono vesical, introduzco un catéter hacia el ureter, inyecto contraste de abajo de la vejiga para arriba. Por eso se llama retrógrado o también se llama urograma ascendente, porque estoy metiendo contraste de abajo hacia arriba. ¿Por qué lo hago? Porque cuando ya hice este examen para hacerlo es porque ya hice primero el urograma descendente y algo no está claro, algo no le gustó al urólogo que lo lleva a quirófano y le mete contraste de abajo. Como por ejemplo en este caso acá, miren, aquí vemos que está bífido esto de aquí. No sabe por qué está bífido, aquí está bífido y mira, lo lleva a quirófano, mete el catéter para abajo, inyecta contraste de abajo para arriba y ¿qué logramos obtener? Que el sistema excretor del lado derecho está duplicado, pero incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque nacen 2 y llegó 1. El completo es, nacen 2, llegan 2. El urograma minutado. Como el nombre lo indica, minutado, significa que es el mismo urograma excretorio, pero la diferencia es que voy a tomar una radiografía cada minuto durante los primeros 5 minutos. Es decir, al minuto, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5. Y luego continúo con el urograma que usted ya conoce, 5, 15, 30 de pie, vejiga llena, etcétera, etcétera. Como te das cuenta, ¿qué voy a estudiar en este examen? La fase arterial o nefrográfica.
voy a cazar cómo llega el contraste de forma simultánea a los riñones. Si un riñón se me queda, ¿ok? Uno se fue de largo y el otro se queda, el que se queda, hay problema. ¿Por qué no llega contraste a un riñón? Porque puede ser una estrechez de la arteria renal. ¿Por qué? Porque hay una placa de calcio, de ateroma calcificado justo en el origen de la arteria renal que impide la llegada de suficiente cantidad de contraste de sangre. Una displasia de la arteria fibromuscular. O por último, como ya vamos a ver, los defectos de fábrica. ¿Cómo le convences a una persona que nunca puta vida se ha hecho un examen de riñón y tiene 40 años de edad que un riñón no tiene? O que un riñón lo tiene en el cerebro. ¿Cómo le hacemos entender a esa persona? Un ejemplo. ¿Cómo sabes tú que tienes los dos riñones? ¿Cómo sabes tú? Supones que tienes los dos. ¿No es así? Supone, nada más. ¿Tienes alguna prueba física evidente, objetiva? No. Lo mismo le digo a todos ustedes. ¿Cómo sabe usted que tiene riñón? Y si usted tiene alguna tetita, un lóbulo bífido, una carnosidad por aquí, lo más seguro es que tiene patología renal. Si no ha sabido. Entonces, ahora, imagínense al doctor. Miren el ejemplo del doctor. Nunca se ha hecho. Como ya le entró la chiripiolca, quien mañana se me presenta al consultorio. Y si él tiene una agenesia renal, ¿cómo le hago entender a él que a los 21 años de edad recién se entera que es monorreno? ¿Cómo se entera? Ahora, 21 años. Ahora imagínense una persona de 40 años. Esos son los problemas que uno tiene cuando hace su... O que tiene riñón en herradura. ¿Ah? Nadie. ¿Por qué? Porque supuestamente usted está happy, está bonito, piensa que todo está bien. Vamos a ver allá mismo un pocotón de defectos de anomalías, no son anomalías congénitas, yo lo llamo defectos de fábrica, que ninguno de ellos produce sintomatología. Pero ya vamos a ver lo que tiene. Ahora, el urograma minutado, ¿quién lo solicita? Los nefrólogos, los cardiólogos o nefrólogos. ¿Por qué? Porque como está llegando poca cantidad de sangre al riñón, ¿eso qué significa? Que el riñón tiene una hipoxia. Y una hipoxia renal, usted ya sabe que se altera el sistema renina, angiotensina, aldosterona y dispara la presión. Este urograma minutado lo piden generalmente para investigación de hipertensión de origen renovascular en chicos como ustedes. Cistografía para las mujeres. Ante la presencia de masas, divertículo, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? Sonda de Nélaton. Introduzco a la vejiga. Introduzco 50 cc de medio contraste más 200 cc de solución salina. En total, 250 centímetros cúbicos. La chica es decente. Con 250 cc ya tiene urgencia para orinar. Se le retira la sonda. Dice la paciente, se la pone en posición de pie y se toma radiografía AP, laterales, oblicuas, empujando o haciendo maniobra de Valsalva. Por dos cosas. Uno, al hacer maniobra de Valsalva, yo veo si la vejiga, ¡pum!, cae. Primero. Y dos, al hacer maniobra de Valsalva, si la vejiga está bien, veo que el contenido de la vejiga se quede en la vejiga y no ascienda al riñón. ¿Cómo se llama eso ahí? Flujo vesico. O si hay un cáncer de vejiga, veo la masa dentro de la vejiga, o si hay un divertículo. Para los varones, uretrografía retrógrada, por meterlo donde no debe, y tendrán cuidado en 2 semanas, porque la fractura de pene es sumamente común en 2 semanas. ¿Okay? Yo los he visto de aquí en 2 semanas. ¿Y cómo llega? El cuadro es dramático, horrible, viene la culpable con cara de inocente y el hombre no quiere enseñar, y cuando uno lo ve, dije fractura, ¿ok? Es exactamente, vean una
una morcilla cuando está recién cocinada, igualita, del mismo color, así. Porque acordarse que la fractura no es de la uretra, es de los cuerpos esponjosos. Y los cuerpos esponjosos tienen unas vellosidades que cuando te tocan el himno nacional cierran las válvulas y usted se cuadra. ¿Ok? Y si en un movimiento de pasión hiciste el salto del tigre o se te movió y chocaste con la sínfisis del pubis, ¡guau! ¡Rum! Toda la sangre que estaba retenida salió y se te hace una morcilla. Y hay que salvarte del que sabemos, enseguida hay que meterte agujas para drenar la sangre que se coagula. Y te vas a quedar con una fibrosis. Fibrosis significa que en vez de tener, sí, lo tienes chueco. Ahí sí tienes que apuntar más o menos para o si no, en la parte dorsal del pene se te forman unas calcificaciones y eso se llama la enfermedad de Peyronie. Y eso, cuando te toca el himno nacional, ¡ay, ay, ay! Porque está calcificado y impide que te vayas para arriba. Todo eso existe. Entonces, esa es una, esas son las fracturas. Lo otro, en el campo. Porque en el campo piensan, las mujeres han sido reemplazadas por la papaya, por la uva, por la piña, por el gallo, por el perro, por la burra. Teniendo tantos monumentos por acá, usan esos elementos. Entonces, ¿qué producen eso de ahí? Infecciones. ¿Cómo se hace esto de aquí? Se introduce una sonda de Foley, solo la puntita. Ahí nomás. Se infla el balón y se queda ahí. Inyecto 15 centímetros cúbicos de medio de contraste y ¿qué veo? Obtengo esto. Todo el calibre de la uretra. La uretra, 10, 12 centímetros de longitud, ¿ok? En estado de flacidez, tiene segmentos. Toda la parte larga hasta que curva se llama uretra peniana. Diámetro, 1 centímetro. En el momento que curva, de aquí para acá, membranosa. Antes de la zona estrecha, este pedacito aquí, vulvar. Y todo este estrecho, prostático. 4 segmentos de la uretra. Eso lo estudiarán en urología. ¿Ok? Punto. Ahora, ¿ven algún defecto? ¿O está normal? A los varones les pregunto, la mujer no conoce eso de ahí. ¿Ven algún defecto? O sea, no te la conoce. Eso está normal. Ahí, eso está normal. Pero la paciente, la esposa, vea, doctor, vea un punto negro ahí en el glande. Vea. ¿Y qué pasa? Mi marido orina doble. Escribe mi nombre en la playa 2 veces. De verdad, había un puntito negro. Sonda no entraba. Presta un catéter. Uno hace una maniobra así de taladro y ¡pum! Se fue de largo el catéter. Inyectamos medio de contraste y tenía razón la señora. Tiene 2 uretras, mira. 2 uretras. Una rudimentaria y una de calibre apropiada. Y aquí puedes ver las dos, mira. Eso es raro. Este es la zanahoria totalmente. Ahora veamos los enfermos. Esto es lo más común, miren. Los viejitos, 70 años de edad con estenosis de la uretra. No entraba a la sonda. Usamos catéter. Mira el calibre de acá. ¿Cuánto miden que te dije? 10. Mira cuánto se reduce. 3 milímetros de diámetro. Pero como está distal, fácil. Anestesia como silocaína en gel,
Dilatadores. Lo dilataba el urólogo cada cierto tiempo. Mete de 2 centímetros. El dilatador número 5, luego el dilatador 6, luego el dilatador 7, luego el dilatador 10 y ahí, listo, 3 meses más y luego regresa de nuevo. ¿Ok? Mira, ahora esto sí es dramático. Los traumas de uretra. Mira, chico de 30 años de edad en moto se metió debajo de un camión que tuvo fractura de la rama isquiopúbica del lado derecho, ¿ok? Y fracturó y cortó la uretra a nivel de la uretra veniana distal. Como no estás viendo, mira la rama isquiopúbica aquí, ¿sí la ves? Ahora mira del otro lado, mira, aquí falta. Esto cortó, metemos medio de contraste y mira cómo se extravasa todo el medio de contraste, no sigue hacia la vejiga. Otro. Acá, mira, este estaba jodido. Miren la uretra cómo se dispara a 18 milímetros y la estenosis de la uretra 1 milímetro. Y es la uretra proximal. No llegaban tanto los dilatadores. ¿Ok? Entonces, este pobre paciente, como urinaba, se le hizo lo que se llama una talla vesical. Talla vesical significa que tú abocas la vejiga a la pared abdominal. Haces un huequito y por ahí metes una sonda de Foley, inflas el balón y el paciente orina a través de esa sonda. ¿Ok? Que tiene que vaciar siempre la sonda. En estos casos, ya saben, ¿no? Por cosas que no se deben hacer. Finalmente llegamos a la ecografía renal. Solamente ya no voy a hablar, ustedes ya lo saben. Polo superior, polo inferior, corteza renal y lo blanco se llama seno renal. ¿Por qué se llama seno renal, doctores? ¿Por qué es blanco el seno renal? Porque el seno renal tiene la grasa perirenal, las arterias, las venas, los nervios y todas las estructuras excretoras. Por eso es blanco. Y finalmente llegamos a esta belleza aquí, urotesía. El mejor método de imagen, el gol estándar. Usted no requiere preparación, no le vas a meter medio de contacto. Cuidado, me van a entender. La única patología que usted no va a meter medio de contraste es para patología obstructiva del aparato urinario, es decir, cálculos. Pero tumor renal, quiste renal, absceso renal, pielonefritis, trauma renal con contraste. Solo patología obstructiva. Sin necesidad de explicar, usted va a llegar al diagnóstico del urograma, del UroTC. ¿Cómo se estudia el UroTC? Con cortes coronales, como si estuvieras viendo un urograma, pero versión tomografía. ¿Qué ves? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuántos? 2. Me digas así nomás, tienes que decir cuántos. ¿En qué segmento? Segmento lumbar y segmento En los segmentos estrechos del ureter. La unión piélica ureteral. Y te presento, ¿cómo se llama esta? Aorta. Y de aquí, ilíaca, síguela, chingo. Y falta la vejiga que te la enseño más adelante. ¿Y sí o no que salado este cojudo? Justo, 2 cálculos y justo los 2 salen en el mismo momento. Mira, dilatada, sin contraste, sin nada. Y otra ventaja del UroTC es los valores que usted está viendo ahí. Me permite ver las unidades Hoffman. Mientras más duro, más fácil explotarlos. Porque el tratamiento de los cálculos es 3 formas. O te aguantas como macho el cuadro y lo botas. O como ocurre la mayoría de las veces, como eres libre maricón, lloras del dolor, ¿ok? Entonces te van a llevar a quirófano. Y en quirófano, si el cálculo no ha salido, pero lo tienes, vamos a suponer este cálculo lo tienes ahí a punto de salir,
pueden hacer lo que se llama litotricia extracorpórea, que son ondas de ultrasonido de choque que explotan en la piel. Pero como no te vas a aguantar el dolor, te van a llevar al quirófano, te meten con anestesia peridural, citoscopía, y meten un catéter que llega hasta aquí con láser. Y el láser lo que va a hacer es destruir el cálculo. Pero hay un problema, que si usted sufre de esto, busque un buen urólogo, porque las complicaciones que yo he visto es cuando el láser o el paciente se movió o el médico se durmió, porque es láser, doctores. Si han visto las películas de Star Wars, ¿no? Así, es láser. Entonces, en el momento que donde tú le mueves 1 milímetro, te hueles el ureter. Tiene que ser preciso. Ahí. Son impulsos, ¿ves? Impulsos para destruir. ¿Estamos? Ok, doctores, urotecer, mira, podemos hacer belleza. Lo que tú quieras. Vamos, signos funcionales. Ahora veamos defectos de fábrica, sin que te produzca sintomatologías. Vamos, van a ver, vamos. Primero, esto ya vimos. La llegada del medio de contraste, ¿cómo se llama? Fase arterial, nefrográfica o secretora. La eliminación del medio de contraste, ¿cómo se llama? Fase excretora. Veamos. Asimetría de la fase arterial. ¿Por qué un riñón pinta y el otro no pinta? Por dos causas. Uno, por estenosis de la arteria renal. O dos, porque está obstruida la vía excretora. Para que me entiendan qué significa la vía excretora. ¿Cómo saben ustedes que su inodoro está tapado? Porque no se va el agua. Bueno, ese ejemplo lo vamos a poner en práctica. Si el inodoro está tapado, ¿se va el agua? No se va el agua. Lo mismo. Si el ureter está tapado, ¿el riñón va a eliminar el contraste? Respuesta, no puede. ¿Qué llamamos riñón mudo? Ya saben, metió contraste y lo eliminó. ¿Por qué no elimina? Causas: uropatía obstructiva, destrucción del parénquima renal, causa vascular o como te decía. Doctor, ¿cómo sabes que tú tienes los dos riñones? No sabe. No sabe. ¿Estamos? Por eso, porque no sabe. Agenesia renal unilateral. Ahora, trastorno de la eliminación. La eliminación del medio de contraste puede ser muy rápida, como ocurre en los pacientes hipertensos y en los pacientes prostáticos. O no elimina en los casos de obstrucciones crónicas, pero no solamente obstrucción crónica significa cálculo. Obstrucción crónica puede ser hiperplasia prostática, puede ser cáncer de vejiga que te invade el trígono, puede ser, lo más común, la mujer de cáncer de cuello del útero no se muere por el cáncer del útero, se muere por las complicaciones del cáncer del útero, porque el cáncer del útero invade la vejiga y cierra el trígono y tú mueres por intoxicación por uremia, uremia. Ok, doctores, anomalías del tamaño. Te dije al comienzo que un riñón, ¿cuánto mide? 10. Si el otro mide 13 o 14, ¿qué tiene que hacer? Buscar en el contralateral. Ejemplo, vean ese adefesio del riñón. Riñón derecho por ecografía, mira. 4, aquí lo ves, mira, aquí lo ves más grande. 4 centímetros. Mira, adefesio del riñón. Ojo, ecografía solamente te dice forma y característica. Ecografía no puedo yo decir si funca. Entonces, si el derecho está así, ¿cómo cree que va a estar el izquierdo? Grandote. ¿Cuánto? 13. Ahora, ¿cómo sabemos que funciona? ¿Qué tengo que hacer? Contraste. No hay forma de saber más. Contraste. Metamos contraste. ¿Funciona o no funciona? Riñón izquierdo, otro paciente, riñón izquierdo, mira, eliminó. ¿Ven el riñón de un chiquito o no lo ven? ¿No lo ven? Aquí está el tamaño familiar, miren riñón.
Y si no lo viste ahí, ahí sí lo tienes que ver. Ay, sí. Chiquitito. Pero no me importa el tamaño, no se enamoren del tamaño. Díganme si funciona o no funciona. O sea, No, más o menos no. Está funcionando. Mira la pelvis renal, está eliminando. Ok, mira. Mira aquí, ¿ves? Está eliminando, mira, está eliminando. Chiquito, ahí está. Ok, ahora, te pregunto, ¿lo sacamos? ¿Por qué lo vamos a sacar? ¿Ya? Listo, para que vean, funciona. El paciente ni por enterado hasta que se haga por primera vez un examen. Ahora, puro PC, belleza. Mira, derecho, pendejada de riñón. Ok, veamos, mira la diferencia de tamaño. Mira, diferencia de tamaño. Otro, mira, en 3D, mira el tamaño y mira la defecio. Ok, mira, puro TC, sin contraste. Mira. Ok, tamaño, mira, casi 14 con 9. Te repito, son las simetrías de tamaño. Están funcionando. Veamos, ectopia. ¿Cuál es la diferencia entre ectopia y ptosis? ¿Qué es ptosis? Caída. ¿Qué es ectopia? Es algo diferente. Ok, diferencia. La longitud del ureter estará acorde a donde se encuentra el riñón. Me explico. Eso se llama ectopia. Si el riñón está en la pelvis, la distancia de la pelvis a la vejiga es corta, entonces es un ureter corto. Si Dios te dio un riñón en el cerebro, pues el ureter llegará al cerebro, entonces la longitud es larga. La ptosis renal significa que el riñón está en su sitio y tiene la longitud del ureter de 35 a 38 centímetros de longitud. Al caer el riñón, ¿qué pasa con el ureter? Permanece con esa longitud, pero como cae el riñón, el ureter se acoda. Esa es la diferencia. Ureter acodado, tos. Riñón normal, longitud. Por ejemplo, miren esta belleza. Miren, ¿dónde está el riñón? En el tórax, miren. Acá está el diafragma, por si acaso. Riñón ectópico. Ahora, acá. ¿Ven el riñón o no lo ven el riñón? O mejor dicho, ¿tiene dos riñones o es uno solo? Veo uno, acá, el lado de izquierdo. ¿Cuántos riñones hay ahí? Uno, y el lado izquierdo. Por si acaso las dos radiografías son del mismo paciente. Acá no se ve. Hay dos riñones. No, es el otro. ¿Cómo sé que hay dos riñones? Porque me vengo acá, en el hueco pélvico, veo el ureter, uno, y veo el otro ureter. Tengo dos ureteres. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está en el cerebro, está en el cerebro. No. Ah, Está en la zona del seno interior. ah. Está aquí. Como no se ve, ¿qué hago? ¿Qué Lo hago? pone lateral. Ahí tiene las oblicuas. Ah. Mira el riñón. Mira la pelvis y el ureter. Como no me quieres creer, entonces hagamos un urograma ascendente. Ahí lo tienes. Entonces, vean la longitud del ureter, acorde a donde se encuentra. Ok, ectopia cruzada. Este riñón, normal. El ureter termina normal. Este riñón cruza la línea media. Su polo superior se fusiona con el polo inferior. Los dos riñones aquí. Pero el ureter de este lado cruzó la línea media y desemboca en su sitio normal. Miren, los dos riñones en este lado. Este desemboca acá. Y este cruza la línea media y desemboca acá. Aquí, mira, ¿ven? Cruza y llega acá. Y este en su sitio normal, porque los dos riñones están aquí.
Y lo puedes ver toda la secuencia. Mira, riñón, 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 solo el derecho. Y aquí empieza a aparecer el otro lado. Hasta llegar a los dos riñones de ese lado. Ectopia, renal, cruzado. ¿Saben qué tiene esto? Y no da síntomas. Sigamos. Riñón en herradura. Otro. Riñón en herradura significa una anomalía en la rotación. Los riñones, mira, rotan hacia adelante, hacia la línea media y se van a fusionar por delante de la aorta los dos polos inferiores. Adoptan la forma de una letra B o de una letra U. Mira. Rotan hacia adelante, hacia la línea media, mira, y se fusionaron. Mira. Riñón en herradura, o letra B, o letra U. Y aquí, mira, el puro TC. Ahí lo tiene, mira esa belleza. Riñón en herradura. Tampoco sabes si tienes. Listo, riñón en herradura. Tosis, ya saben, caída. Duplicación. ¿Qué significa? Si nacen dos ureteres y si llegan dos ureteres a la vejiga, significa que se llama duplicación completa. Si nacen dos ureteres y llega a la vejiga uno solo, significa duplicación incompleta. Aquí viene el dolor de cabeza. El ureter que nace de la pelvis superior termina en la vejiga en posición caudal. El ureter que nace de la pelvis inferior termina en la vejiga en posición cefálica. En otras palabras, si el ureter, al revés, si el ureter nace de la cabeza, termina en la vejiga en los pies. Si el ureter nace en los pies, termina en la vejiga en la cabeza. Termina diferente de cómo nació. Miren, ¿qué ves aquí? Un ureter. Dos ureteres, mira, uno, dos, a la vejiga. Duplicación completa. Pilas. La duplicación completa o incompleta hace que ese riñón de donde sale el ureter sea grande. 13 o 14. Un ureter duplicado hace que el riñón sea grande. Por ejemplo acá, mira, ya viste la completa. Ahora mira, 1, 2, síguelo. ¿Cuánto llega? 1. Duplicación incompleta. Acá, dispara ahí por favor, dispara. Ya. Ok, vamos. Acá, mira. Quiero que me digan quién ven ahí. Duplicación. Vean bien. Duplicación incompleta. Una duplicación incompleta y una duplicación. Una incompleta y otra completa. Hay una y una. Hay duplicación incompleta. Porque mira, 1, 2 y aquí se fusiona. Ajá. Y acá 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Completa e incompleta. Y mira, riñones grandotes. Ya saben. Ya, y no es que sean 4 riñones como dice el vulgo, no. Listo. Ureter retrocavo, como el nombre lo indica. Te dije hace un momento que el ureter que hace se sube por la parte anterior de la arteria. ¿Qué significa retrocava? Que pasa por la parte inferior. Como eso no se va a ver en imágenes, eso no lo puedo hacer. ¿Qué es el ureterocele? El segmento intramural del ureter, que está dentro de la vejiga, que normalmente es plano, justo se dilata en forma de un globito y permanece dilatado como un globito. Por eso que el ureterocele se denomina una dilatación pseudoquística del tercio inferior del ureter. Si hacemos un urograma excretorio, usted reconoce el ureterocele porque adopta la forma de una cabeza de
cobra o de cabeza de un espermatozoide rodeado de un halo radiolúcido. Mira, cabeza de serpiente rodeado de un halo radiolúcido, ¿ves? Esto es lo que se llama cabeza de cobra. Mira aquí, ¿ves? Grandototo. Ojo, eso permanece dilatado. Es un capricho. Justo el tercio distal está dilatado. Y si lo hacemos en ecografía, vas a ver un globito. Mira, cabeza de serpiente, mira. Y si hago ecografía, mira, permanece así, un globito, una dilatación. Es capricho, termina en forma dilatada. Cálculos renales. Los cálculos renales, como ya lo mencionamos, doctores, afectan a los varones. También las mujeres, pero más común, varones. Y en semana de luna llena. Los cólicos renales es típico en semana de luna llena. ¿Por qué? No sé, pregúntenle a los locos. Yo soy de Leo, ya frecuencia. Se acordarán de mí porque usted tarde o temprano estará en la emergencia de un hospital. Semana de luna llena, cólico renal. ¿Por qué la mujer tiene que hacer más Porque no tomo nada. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son? ¿De qué están constituidos? El 85% de los cálculos son de oxalato de calcio monohidrato, oxalato de calcio dihidrato, fosfato de calcio. El 15% del resto de los cálculos son de ácido úrico, de cistina, de santina y de estrubita. Son cálculos que no se ven en una radiografía. Están directamente relacionados con infección de vías urinarias. Y si yo hablo de infección de vías urinarias, me refiero obviamente a mujeres. Ahora, ¿qué produce? El dolor más fuerte de la economía humana. Nada que parte. El dolor más fuerte de la economía humana. Y si es varón, el paciente multiplica el cuadro clínico por 100. Dramático. El paciente es mariconcísimo como buen varón. Le da la muerte blanca, palidez, frialdad, sudoración, llora, grita, putea, patalea y como es bien marica, termina desmayándose. Le da lipotimia. No es broma lo que yo estoy mencionando. Usted no ha vivido todavía emergencia, lo va a ver. Cuando llegue un cólico renal, acordarse. Hay grito, llanto, zapateo, y como es varón, viene enseguida, ahí sí, mi amante, mi amor, mi vida, mi esposa, ahí al lado de él. ¿Ok? No le sueltan la mano. Ahí. Y ya hace un cuadro dramático que se va a morir, que sí, que traiga a mis hijos, cuida a mis hijos. Usted lo va a ver. No es cháchara lo que yo estoy diciendo, lo va a ver. En cambio, una mujer con cólico renal, créanme, ay, sí, doctor, nada más. Y el marido ya, mueve. Así son, así es. No es broma. Ok, ahora, consejo para todos. Si usted tiene cólico renal, es verdad, duele, pero el objetivo del tratamiento no es parar el dolor. El objetivo del tratamiento es expulsar el calor. Usted, si llega a sufrir de esto, te pondrán sosegón, te pondrán morfina, te pondrán adrenal rápido, te pondrán lo que quieran para calmar el dolor. Pero el problema radica, ¿cómo usted sabe que usted botó el cálculo? Porque hay que ser realista. Yo te pongo la morfina, te pongo todo lo que quieras, te quito el dolor y el paciente ¿qué quiere hacer? Firma el acta y se va a la casa. Se va a la casa. Las personas que sufren de cálculo renal
y no se queden en la casa o que sufren de cólico renal, la primera vez que le da el ataque de cálculo, tiene que orinar en sedazo, ¿ok? Por una sencilla razón. Porque en el momento que expulsa el cálculo, lo cogen y lo mandan a analizar para saber qué tipo de cálculo es el que está formando, para evitar, ¿sabe qué? No comas esto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué duele un cólico renal? Porque el ureter se mueve con movimientos peristálticos. Si está obstruido, aprieta hasta que lo logra vencer la obstrucción. Como no va a vencer la obstrucción, llegará un momento en que el ATP de las mitocondrias, de las células epiteliales del ureter se agota. Y en el momento que se agota, el ureter, ¿qué va a hacer? Se dilata. Y en el momento que se dilata, dejó de contraerse. Y ahí viene el gran error del paciente. ¿Qué piensa? Se le fue el dolor. ¿Qué piensa el paciente? Que volvió el cálculo. Y nunca más vuelve donde el médico. Usted, aquí viene lo importante. Si usted sufre de cólico renal, doctores, usted tiene 8 semanas para botar la piedra. Si en 8 semanas tú no botas la piedra, usted acaba de firmar el acta de defunción de su riñón. Su riñón deja de funcionar y se transforma en un riñón mudo, en una bolsa llena de orina. Las nefrectomías que yo he visto no es tanto por tumor renal, sino son por la uropatía obstructiva de los cálculos en pacientes crónicos que botan cálculos, pero que no se aman o por cuestiones monetarias no acuden a cada rato al doctor. Así que no es que yo boto piedras, no, tienes que botarlas. Hablemos de lo más fácil. Los cálculos para hacer una radiografía, y ya te dije, de 3 milímetros para arriba. Los cálculos de 1 milímetro los puedo ver en tomo y los puedo ver en eco. Pero, digo, en eco, los cálculos en eco, igualito que los cálculos en la vesícula, los cálculos de 1 milímetro, o de 2 milímetros, o de 3 milímetros, no producen sombra. No producen sombra. De ahí que los radiólogos inexpertos hablan de que les ponen arenillas. Si usted ve un informe con arenillas, esa pendejada no existe. Cálculo es cálculo. ¿Estamos? Ahora, ¿dónde se quedan los cálculos? Ya saben dónde se quedan, ya mencioné. Ahora, hay cálculos desde 1 milímetro hasta estos cálculos monstruosos que ustedes lo conocen con el nombre de asta de ciervo, o a cálculos coraliformes que adoptan la forma interna del riñón. Mira, son cálculos gigantescos. Mira, cálculos gigantescos, son cálculos coraliformes. Estos cálculos generalmente, si no producen molestia, si no están obstruyendo, déjalos ahí, no pasa absolutamente nada. Solamente acuérdate que tienes esos cálculos porque vas a tener siempre hematuria microscópica. ¿Ok? Mira, cálculos acá y punto. O mira, cantidad de piedras que se forman los cálculos. ¿Ok? Ahora, vean ahí esa radiografía. ¿Cuántos cálculos tiene ese hombre? ¿Cuántos cálculos tiene ese hombre? 7. No, 8. Creo que 9, 9, como 9. 9. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una piedra de río y una piedra de cantera? La piedra de río viene de las montañas río abajo hasta llegar a la costa, va rodando y va golpeando con otra piedra, se va puliendo. Por eso que una piedra de río tiene los 4 lados iguales y son convexas y lisos. La piedra de una cantera viene de explosiones o de taladro. Por lo pronto, cuando viene una explosión y fractura la piedra tiene puntas o tiene aristas. De ahí el nombre de piedra chispa. ¿Ok? Tiene punta o tiene aristas. Recapitulen lo que dijeron 8.
Los cálculos renales tienen puntas o tienen aristas. Si usted ve una imagen redondita, bonita, lisa, eso no es cálculo, eso se denomina flebolitos. ¿Y qué son los flebolitos? Calcificaciones venosas. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos cálculos ves ahí? 2 cálculos. Leí el de abajo. Este, bordes irregulares, 1, sigue el trayecto del ureter, mira, 2. Todo esto que están viendo acá son clasificaciones de las arterias hipogástricas. Redondo, bonito, flebolito. Doctor, una pregunta. Irregulares, cálculos. El de allá también sería un flebolito, el que ¿Cuál? está El de adelante. acá, Ajá. lógico. Y por último, si quieres, no es opaco homogéneo. Mira, el centro es radiolúcido. Bueno, cálculos genéticos son los mismos que vemos, eso no vemos. Cálculos. Punto. Doctores, si un cálculo salió, ¿elimina el paciente el contraste? No, pues ¿cómo va a eliminar? Si está obstruido, doctor. No, no se Ya. Si el cálculo está tapando, no elimina el contraste. ¿Cómo elimina el contraste? Por ósmosis, por difusión del medio de contraste. ¿Estamos? Ahora, veamos los cálculos cómo obstruyen. Por ejemplo, mira, a ver, déjame ponerte los casos PEPA para no complicarlos, porque yo quiero que aprendan por UTC. Miren, por ejemplo, este caso. Miren la cantidad de piedras que tiene este paciente. Miren, un collar. Le hacen el urograma. Elimina el medio de contraste. Y este eliminó. No eliminó. Riñón mudo. ¿Qué hizo las piedras? Mataron a ese niño. Mira el collar. No lleguen a esos extremos. Ahora veamos los casos PEPA. Por ejemplo, vean este caso. Vean los cálices, por favor. Vean los cálices. ¿Qué forma tienen? Pelota, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Mira, pelota. ¿Cómo se llama eso? Ok, ahora, ¿por qué está así? Síguelo. El medio de contraste sigue y se quedó ahí. Ahí está el cálculo. Ok, ahora este igual, mira, síguelo. Ahí está el cálculo. Ok, pero vamos a diagnosticar los cálculos porque ustedes son chicos nuevos, modernos, como lo que sea. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con placas coronales. ¿Con contraste? No. Sí, contraste. Ojo, un caso excepcional. La tomografía detecta todos los cálculos, todos los cálculos, desde 1 milímetro. Pero hay un pequeño grupo de cálculos que no los detecta. Esos son los derivados del indinavir. ¿Qué es el indinavir? Por suerte no se ve eso mucho aquí. Son productos para tratamiento del VIH. Los cálculos con indinavir se los diagnostica solo por ecografía. Ahora sí, veamos, doctores, los cálculos. Veamos aquí. Miren. ¿Sí o no que es un hijo de puta desalado este mango? En vez de salir uno y uno, salen los dos cálculos de los dos riñones simultáneamente. ¿Por dónde orina este pobre? Se está envenenando con sus desechos de amonio, de uremia. Miren los cálculos. Ok, vamos. ¿En qué segmento está? ¿Dónde están los cálculos? Segmento alveolar. En la unión pielico ureteral. Primer punto. Siguiente caso. ¿Lo ven dónde está la obstrucción? ¿Dónde? Bifurcación de los vasos ilíacos. Vamos, 2. Veamos el video. Cuéntame, por favor, los cálculos que hay en el riñón del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11.
2. 2. Y aparte, lo que está midiendo acá con morado, mira ahí, eso, cáncer renal. Cáncer renal. ¿Ok? Ahora veamos el otro lado, para que vean los casos como se ven en la vida real. ¿Cuántos cálculos? Primero cuénteme los cálculos en el riñón. 1, 2, 4, 5. Son calculitos de 1 milímetro, si se dan cuenta, ¿no? Ok, ahora quiero que vean la pelvis renal y sigue la pelvis renal, por favor. y el lado izquierdo. ¿Ven la pepa? ¿Ven la pepa? Girando. 11 milímetros. Lado izquierdo. Regresemos al lado derecho. Mira la pelvis renal, si la ves, ¿por qué la pelvis está dilatada? Sigamos por favor la pelvis. De nuevo, mira, sigamos la pelvis. Ahí está. Me perdí. ¿Ven dónde está el cálculo? Acá abajo. No, era así. Acá abajo, mira. Segmento intramural. Segmento intramural de ureter. Te he enseñado los 3 sitios donde se quedan los cálculos. Veamos otro caso. Vean ese tamaño. Perdón. Aquí, para que me entiendan la siguiente diapositiva. Quiero que vean el grosor de la corteza. ¿Sí ven el grosor de la corteza? Mira. ¿Ok? Ahora veamos este caso. Vean el tornillo de cálculo que tiene. Ahora quiero que vean el grosor de la corteza. ¿Se dieron cuenta? No se ve la Ya no existe corteza renal. Acaba de ese cálculo matar al riñón. Y cuando yo digo que se transforma en una bolsa llena de orina, mira la cantidad de orina que está retenida en el riñón. Ahora, ¿el ultrasonido sirve? Claro que sirve, pero solamente en 2 sitios. Cuando el cálculo se encuentra, mejor dicho, cuando el cálculo se encuentra en el riñón y cuando el cálculo llega a la vejiga. Pero, ¿cuántos centímetros tiene el ureter? 35 o 38. El eco no sirve si el cálculo se encuentra en el ureter. Solamente el eco me va a permitir ver lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso aquí, mira, el cálculo está saliendo, mira, está a nivel de la pelvis renal. Y con sombra. Y acá está la vejiga, mira, el cálculo llegando a la vejiga. Pero el resto no puedo. Lo que me permite ver el eco es esto, lo que está pasando. Cuando usted vea que el seno renal está blanco, es lo normal, pero cuando usted así ve negro, eso es orina retenida, eso es una dilatación bilico-cálica del riñón. La próxima semana